El tema de hoy es Dios, paz y fortaleza para el camino. Dios, paz y fortaleza, o fortaleza y paz para el camino. El 31 de diciembre de 2019, una noticia acaparó todos los medios, incluidas las redes sociales. Un nuevo coronavirus, primo hermano del SARS, había sido detectado en un mercado de Wuhan, en China. Los primeros reportes daban cuenta de una nueva y extraña enfermedad, una nueva neumonía atípica, si se quiere. No se conocían las consecuencias aún de lo que dicha enfermedad podía traer hasta pocos días después. El 11 de marzo de 2020, la OMS declara la situación como una pandemia. Días después, el 17 de marzo, ya a nivel local, en nuestro país, se declara una cuarentena que la mayoría, o al menos yo y algunos de mi círculo cercano, pensamos que duraría no más de 15 días. Henos aquí. Esta se extendió por semanas y meses. El nuevo coronavirus, bautizado con el nombre de SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, empezaba a dejar a su paso por cada ciudad, país y continente una estela de muerte e incertidumbre sin precedentes, al menos en la historia reciente. Ha pasado un año y hoy, como comunidad, el Sendero de la Cruz Villaflora, hemos decidido hacer una pausa, hemos decidido hacer un alto, para por un momento observar todo el dolor, sufrimiento y quebrantos que esta situación nos ha dejado. Quiero proponerles en esta mañana hacer un homenaje a todas aquellas personas que han sido golpeadas por esta crisis. Por cada madre, por cada padre, por cada hermano, hermana, tío, tía, abuelo o abuela, amigo o amiga, vecino o vecina, profesional de la salud, médicos, enfermeras, personas de asistencia, autoridades. Para ellos, en esta mañana, quiero pedirles que hagamos un homenaje con un minuto de silencio, que empieza en este momento, por favor. Muchas gracias a todos. Este sentido homenaje de parte de nuestra comunidad para todos quienes lamentablemente han perdido esta dura batalla. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 4, se titula esta parte de la Escritura como Dios nos ayuda en las dificultades y sufrimientos. Vamos a leer el texto. Estoy leyendo en la versión traducción al lenguaje actual. El texto inicia: demos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Padre bueno y amoroso y siempre nos ayuda. Cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas.
Esta carta la escribe el apóstol Pablo a la iglesia que estaba ubicada en Corinto. Y Pablo llama la atención cómo inicia Pablo el texto, porque dice, demos gracias a Dios. Y Pablo era una persona experimentada en dolor. Pablo había sido apedreado, encarcelado, azotado, amenazado de muerte y una serie de situaciones que todos conocemos. Sin embargo, cuando él dirige estas palabras a través de esta carta, anima a las personas en Corinto a que le den gracias a Dios. Y como dije al inicio, mencioné al inicio, en esta mañana hemos decidido como comunidad darnos un espacio, un momento para observar el dolor y el sufrimiento que hemos vivido a lo largo de este año. Sin embargo, les invito a que en esta mañana podamos mirar esto desde la perspectiva de Dios. Y lo primero que quisiera compartir, basados en el texto que acabamos de leer, es lo que Pablo nos motiva a hacer. Es que le demos gracias a Dios. En este punto muchos de ustedes y muchos de los que nos siguen por las redes pueden decir, usted está un poco desubicado de la situación. Parece que usted no lee las noticias, parece que usted no ve los reportes de prensa de cómo está la situación del coronavirus avanzando en el mundo. Y no, tener una actitud de gratitud hacia Dios en medio de esta circunstancia no es algo que esté deslegitimando la realidad o que estemos haciéndonos de la vista gorda de lo que verdaderamente está pasando. Estamos viviendo una crisis y muy severa. Sin embargo, yo les hago una pregunta. ¿Tendremos algo por qué agradecer en este tiempo? ¿Tenemos algo, aunque sea una cosa, por la cual agradecer? Yo creo que sí. Yo creo que sí tenemos mucho que agradecer a Dios. Lo primero que quisiera plantearles en torno a la gratitud a Dios es que agradecemos a Dios por la vida. Sí, esto puede sonar contradictorio y muy chocante para quienes en esta pandemia han perdido un ser querido. Lo sé, lo reconozco. Y nos acercamos con mucho respeto a esta situación. Sin embargo, el hecho mismo de estar experimentando esta sensación quiere decir que usted todavía está vivo. Y usted todavía puede agradecerle a Dios por esa vida. Y no solo por su vida, sino por la vida de las personas que están todavía junto a usted. Muchos que conozco ya han atravesado la enfermedad, gente muy cercana, otros amigos algo lejanos, otros han perdido la vida. Sin embargo, creo que una actitud saludable en este tiempo es darnos el permiso de agradecerle a Dios por nosotros todavía tener vida y por tener de pronto a nuestros familiares o gran parte de nuestra familia todavía junto a nosotros. Creo que es un gran motivo para agradecerle a Dios. Pero no solo ello, porque la mayoría de nosotros no tuvo que enfrentarse a estar en un hospital, en una zona de triaje, en una carpa, en una zona de cuidados intensivos, en la UCI que se conoce. La mayoría de nosotros no. La mayoría de nosotros vio los toros desde lejos. La mayoría de nosotros estuvo resguardada en el lugar donde pudimos resguardarnos, en nuestros hogares, en los lugares que Dios nos proveyó para ese propósito. Sin embargo, aquí también quisiera hacer una pausa para agradecerle a Dios por la vida de los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, auxiliares, personal de limpieza, personal de alimentación, todos ellos, todos, autoridades que aún en medio de la crisis decidieron decirle no a la corrupción e hicieron bien su trabajo. No todos son malos. Entonces creo que es justo y necesario
que cada uno de nosotros, si tenemos la oportunidad, agradezcamos a los profesionales de salud y a todas aquellas personas que estuvieron en la primera línea frenteando este tema. La cadena de alimentos nunca se detuvo, ciertas cadenas de producción nunca pararon. Entonces creo que desde nuestro lado es justo rendir un homenaje y gratitud a esas personas. Pero no solo le agradecemos a Dios por la vida, por el regalo maravilloso de la vida, sino que le agradecemos por algo que no faltó en todo este tiempo. A ver qué se les viene a la mente. La provisión. La provisión. Nunca faltó el pan sobre nuestra mesa. Nunca faltó el pan sobre nuestra mesa. Y creo que ese es otro gran motivo para poder agradecerle a Dios en este momento que nos hemos dado el permiso de observar todo lo que ha significado atravesar por esta pandemia. Le agradecemos a Dios porque no ha faltado el pan, pero también creo que le agradecemos a Dios, o deberíamos agradecerle a Dios, porque en muchos casos el Señor nos permitió mirar nuestra condición y de lo poco o de lo mucho que teníamos, compartimos. Vimos a un vecino en necesidad, vimos a un hermano en necesidad, vimos a una persona que la estaba pasando peor que nosotros muy probablemente, y Dios nos movió a misericordia y nos dijo, de lo poco o de lo mucho que tengas, comparte. Dios nos dio la oportunidad, Dios nos dio la gran oportunidad de ser sus manos, de ser sus pies, de ser sus brazos en esta crisis. Le agradecemos a Dios por la vida y le agradecemos a Dios por la provisión, por enseñarnos que no necesitábamos de grandes banquetes, de grandes comidas, de ir a grandes lugares, lujosos espacios. Y nos dimos cuenta que en casa, sirviéndonos un alimento sencillo, éramos felices. Cuando teníamos a nuestra familia reunida, o estábamos en casa y teníamos la oportunidad de hacerlo, a veces renegábamos, ¿no es cierto? Eso más feo que has preparado. Ay, qué feo, eso está muy salado. O eso está muy picante. Uy, qué feo lo que preparas, no me gusta. Hoy Dios nos dio la oportunidad de valorar aquellos pequeños y grandes detalles que hemos podido disfrutar en este tiempo. Pero ¿por qué más le damos gracias a Dios? Le damos gracias a Dios también por las dificultades que se nos presentan en la vida. Y esto puede sonar chocante, lo reconozco, puede sonar absurdo, chocante o que se va en contra de la lógica. Pero le damos gracias a Dios por las dificultades, las cuales nos convierten a nosotros en mejores seres humanos. Hoy por hoy hay una frase que se ha popularizado mucho. Hoy por hoy hay una frase que se ha popularizado mucho, que debemos salir de nuestra zona de confort, ¿no es cierto? Y hay quienes dicen que pasando esa zona de confort o saliendo de esa zona de confort está la mejor versión de nosotros. Le damos gracias a Dios también por su ayuda. Le damos gracias a Dios porque en medio de las circunstancias Él nos ayuda. Pero la ayuda de Dios y el consuelo de Dios tienen un propósito. No solo es el hecho de consolar por consolar o ayudar por ayudar. Tiene un propósito y cumple un propósito la ayuda de Dios en nosotros. Uno de ellos es consolar a los que sufren. El consuelo de Dios
tiene uno de sus grandes propósitos, que es que nosotros eventualmente consolemos a los que sufren. Pero que no solo les consolemos, sino que también les ayudemos a los que tienen problemas. ¿Quién en esta sala o de los que nos siguen a través de las redes puede declararse libre de problemas? En la vida a veces uno llega a casa y se quemó un bombillo, un foco, va al otro cuarto y se quemó el otro bombillo, baja al patio y está quemado el bombillo del patio y uno dice, ¿qué pasa? No salgo de uno para entrar en otro, ¿no es cierto? Hay ocasiones en que nos vemos así en la vida, pero esto tiene un propósito. Esto no es egoísta, no es privado. Esto tiene un propósito que va a retumbar en la eternidad, que va a resonar más adelante. Y es que nosotros podamos ayudar y consolar a los que tienen problemas y a los que sufren, como nosotros eventualmente tenemos problemas y sufrimos. En Filipenses 4, versículos 6 al 7, Filipenses 4, versículos del 6 al 7, la palabra dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. La paz es un don de Dios. La paz solo viene exclusivamente de Dios. ¿Usted se ha preguntado por qué en ocasiones nos sentimos angustiados o con falta de paz a pesar de tener un trabajo, tener un ingreso, tener un negocio, a pesar de tener una profesión, tener nuestra formación académica, a pesar de tener muchos logros en esta vida, a pesar de haber alcanzado mucho? ¿Se ha puesto a pensar por qué en ocasiones su corazón se pone intranquilo? ¿O no logra conciliar la tranquilidad? Porque la paz es un regalo divino. La paz es algo que solo Dios lo puede proveer. Si usted deposita su paz o su tranquilidad en todas las cosas que acabo de mencionar, esa paz va a ser muy circunstancial y en ocasiones efímera. La paz, lo que se conoce como paz, lo que mucha gente ha experimentado luego de un quebranto muy duro, es algo que solo viene de Dios. ¿Cómo nos acercamos a esa paz de Dios? ¿Cómo podemos mirar esa paz de Dios hecha realidad en nuestras vidas? A través de la oración, a través de presentarnos ante Dios tal y como somos, porque Dios nos ama tal y como somos, y vamos a Él tal y como somos. Y Él nos acepta así. Y vamos ante Él y le presentamos nuestras peticiones. Pero acto seguido, esperamos en Él con una buena actitud o una actitud de agradecimiento por su respuesta. Si usted va delante de Dios de manera insistente, está orando por lo mismo, de una manera intranquila, de una manera o con mucha ansiedad, eso quiere decir que no ha descansado, no hemos descansado del todo en la buena voluntad de nuestro Señor. ¿Cómo podemos experimentar su paz si no nos acercamos a Él en oración, si no lo buscamos a Él a través de su palabra y si no tenemos una cercanía con Él? No vamos a poder experimentar esa paz que Él nos ofrece. La paz es un don de Dios. Y esperar con gratitud es algo que Dios
lo desarrolla en nosotros cuando nosotros rendimos nuestra ansiedad o echamos toda nuestra ansiedad sobre Él. La paz que Dios ofrece no es como la paz que nos ofrecen las cosas temporales, las cosas que tenemos a nuestra mano, a nuestro alcance. La paz que Dios ofrece, como lo dice el texto, dice protege el corazón y protege la mente, el entendimiento, dice aquí. La mente, el entendimiento. ¿Por qué el apóstol mencionará esto, no? Protege el corazón y protege la mente. Mientras preparaba la enseñanza de hoy, venía a mi mente esto que dijo el salmista Vicosí. Este salmista muy conocido, Vicosí, dice, es en el corazón donde comienzan las guerras. Es en el corazón donde comienzan las guerras. Por eso aquí el apóstol dice que la paz que Dios te da protege tu corazón y tu entendimiento. Es decir, no permite que las ideologías de este mundo, que las corrientes de este mundo penetren en tu corazón y corrompan lo que piensas. Porque como piensas o como pienses, serás. Entonces la paz que Dios ofrece nos da esta protección en medio de las circunstancias. Pero hay una condición, dice, de los que son de Cristo. Vengan a mí todos los que están cansados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Ya para terminar, quiero comentarles que estamos asistiendo a un evento sin precedentes en la historia reciente de la humanidad y la de cada uno de nosotros. ¿Qué historia quisiéramos que sea contada? ¿Qué historia quisiéramos contarles a nuestros nietos, a nuestros hijos, cuando esto pase? ¿Qué historia queremos contar de todo este dolor y quebranto y sufrimiento que hemos padecido? ¿Habrá valido la pena tanto dolor y sufrimiento en medio de esta pandemia? Hagamos un examen de conciencia. ¿Habrá valido la pena? Esto no ha terminado. Por lo que podemos ver, esto recién empieza. Es en este momento en el que Dios nos otorga la oportunidad de demostrar su obra redentora en nosotros, en nuestros corazones, pero sobre todo en nuestras acciones. Estoy seguro que después de esto Dios y nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, todos, esperamos mejores seres humanos, esperamos nuevos seres humanos. Hemos cumplido un año de pandemia, hemos visto la mano de Dios y Dios nos da fortaleza y paz para el camino, con un propósito. No es algo egoísta, tiene un propósito, que cada uno de nosotros nos convirtamos en paz y fortaleza para el camino de alguien más. Paz y fortaleza para el camino de alguien más. Aquí cobra sentido el texto. Sufrimos y somos consolados. Tenemos problemas y somos ayudados. El desafío es que cada uno de nosotros se convierta en paz y fortaleza para el camino de quienes nos rodean.